Samuel fue engañado por quien más confiaba y, durante 15 años, trabajó como si no existiera. Cuando dejó de ser útil, fue descartado como un objeto sin valor. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre silencioso, al que todos daban por débil, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino de muchos, incluido el de su propio opresor. Porque la justicia puede tardar, pero nunca falla. El sol caía sobre la hacienda de Arturo Mendieta como una condena diaria. Allí, entre los surcos de tierra seca y el olor a ganado cansado, caminaba Samuel Reyes con la espalda doblada por los años y las manos agrietadas por el trabajo. Esa tierra no era suya, nunca lo fue. Había entregado su vida entera a esas hectáreas, madrugadas sin descanso, órdenes gritadas desde la casa grande, promesas vacías que se disolvían con el viento del valle. Nunca faltó un solo día. Nunca levantó la voz, nunca pidió más de lo que le daban, aunque siempre fuera menos de lo que merecía. Y aún así, para Arturo Mendieta, Samuel seguía siendo invisible. Esa mañana, mientras los trabajadores se reunían frente al establo principal, Arturo apareció con su andar de dueño absoluto. Traía una camisa blanca inmaculada, como si el polvo no se atreviera a tocarlo. Junto a él caminaba Rosendo, un hombre joven que había llegado hacía apenas 3 meses y que ya se comportaba como si la hacienda le perteneciera. «Quiero que todos escuchen», dijo Arturo, alzando la voz con ese tono que no admitía réplica. Rosendo, aquí presente, ha demostrado lo que significa trabajar con inteligencia. Gracias a él, cerramos el trato con los compradores de Monterrey. Samuel bajó la mirada. Él había preparado ese trato, él había hablado con los compradores semanas antes, había revisado los números, había sugerido los términos. Pero Rosendo se había llevado el crédito con una sonrisa fácil y un apretón de manos en el momento justo. Nadie corrigió la historia. Samuel tampoco. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Arturo lo llamó a su oficina. Samuel entró con el sombrero en las manos, como siempre hacía, como si pidiera permiso para existir en ese espacio que no le pertenecía. «El ganado del lote norte llegó con parásitos», dijo Arturo sin mirarlo. «Alguien no hizo su trabajo». «Patrón, yo no estuve a cargo del lote norte esta semana. Fue...» «No me importa quién fue», lo interrumpió Arturo, levantando la mirada con esos ojos fríos que parecían ver a través de las personas sin realmente verlas. «Tú eres el más viejo aquí. Tú deberías haberlo supervisado. Voy a descontar el tratamiento de tu pago». Samuel sintió el golpe en el pecho, pero no dijo nada. Asintió una vez, se dio la vuelta y salió de la oficina con el mismo paso silencioso con el que había entrado. Afuera el cielo se teñía de naranja y púrpura, como si hasta el atardecer sangrara por las injusticias que nadie nombraba. Junto al pozo, uno de los trabajadores más jóvenes lo alcanzó. Se llamaba Tomás y llevaba apenas 1 año en la hacienda. «Don Samuel», le dijo en voz baja, «usted sabe que el error fue de Rosendo, ¿verdad? Todos lo sabemos». Samuel se quedó mirando el agua oscura del pozo, ese reflejo turbio que le devolvía la imagen de un hombre que ya no reconocía del todo. «Lo sé», dijo finalmente. «¿Y por qué no dice nada? Don Arturo le hace esto porque usted no reacciona. Él sabe que puede pisotearlo y usted no va a defenderse». Samuel levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. «Hay batallas que no se ganan con gritos, muchacho. A veces, el silencio es lo único que te queda cuando no tienes nada más». Tomás negó con la cabeza, frustrado, y se alejó. Pero Samuel no necesitaba escuchar lo que murmuraba. Sabía exactamente lo que pensaban todos. Lo que nadie entendía era que Samuel no callaba por miedo. Callaba porque tenía 4 bocas que alimentar en una casita de adobe al otro lado del valle. Callaba porque su esposa, Esperanza, lo esperaba cada noche con una cena humilde
y una sonrisa que valía más que cualquier victoria pírrica. Callaba porque sus hijos merecían un techo, aunque ese techo dependiera de la voluntad de un hombre que no conocía la palabra dignidad. Pero esa noche, mientras caminaba por el sendero de tierra que lo llevaba a casa, Samuel sintió algo diferente, un cansancio que iba más allá del cuerpo, un peso en el alma que ninguna noche de sueño podía aliviar, y una pregunta que comenzaba a arder en algún lugar profundo de su pecho: ¿hasta cuándo? En el extremo más alejado de la hacienda, donde los campos de cultivo daban paso a una arboleda de mezquites centenarios, había una casa de piedra que el tiempo parecía haber olvidado. Sus paredes estaban cubiertas de enredaderas silvestres, y su techo de tejas rojas mostraba las cicatrices de décadas de lluvias y sequías. Allí vivía Miguel Sotomayor, o lo que quedaba de él. Para los trabajadores más jóvenes, Miguel era apenas un nombre que se susurraba en las noches de fogata, una figura fantasmal que a veces se veía arrastrando los pies entre las sombras del atardecer. Pero los más viejos recordaban otra historia. Recordaban al hombre que había llegado a esas tierras 30 años atrás, cuando no había más que maleza y promesas. Miguel había sido el arquitecto de todo aquello. Había sido él quien diseñó el sistema de riego que transformó el desierto en tierra fértil. Él quien negoció los primeros contratos con los compradores de la ciudad. Él quien convenció a los bancos de que invirtieran en un proyecto que todos consideraban una locura. Y había hecho todo esto junto a un joven ambicioso llamado Arturo Mendieta, que en aquel entonces no tenía más que deudas y sueños grandiosos. Habían acordado ser socios, 50 y 50, un apretón de manos bajo el sol ardiente, una promesa entre hombres que se llamaban hermanos. Pero las promesas, Miguel lo aprendería demasiado tarde, eran tan frágiles como el rocío de la mañana. Todo cambió el día que llegaron los papeles del registro. Miguel recordaba esa tarde como si hubiera ocurrido ayer. Estaba sentado en la oficina que él mismo había construido, revisando los documentos que un abogado había traído para formalizar la sociedad. Arturo estaba a su lado, sonriendo. «Firma aquí», le dijo Arturo señalando una línea. «Es solo un trámite». Miguel firmó sin leer. Confiaba en su socio, confiaba en su hermano. Fue meses después cuando descubrió la verdad. Los documentos que había firmado no lo convertían en socio. Lo convertían en empleado, un capataz con un salario fijo y ningún derecho sobre la tierra que había ayudado a crear. Arturo había usado sus propias ideas, sus propios diseños, sus propios contactos para construir un imperio del que Miguel quedaba excluido por completo. Cuando confrontó a Arturo, esperaba explicaciones, esperaba remordimiento. Lo que recibió fue una sonrisa fría y una oferta. «Mira, Miguel, podemos hacer esto de dos formas. Puedes irte sin nada o quedarte con un puesto de capataz y una casita. Tú decides». Miguel tenía 40 años, no tenía familia, no tenía a dónde ir. Aceptó la oferta con el sabor amargo de la traición en la garganta y juró en silencio que algún día la verdad saldría a la luz. Desde entonces había guardado cada documento, cada mapa, cada contrato original que pudiera probar lo que realmente había ocurrido. Los escondía en una caja de metal bajo las tablas del piso de su casa, esperando el momento adecuado. Pero los años pasaron y el momento nunca llegaba. Arturo se hizo más rico y más poderoso. Los abogados que podrían haber ayudado fueron comprados o intimidados, los testigos murieron o se marcharon, y Miguel, poco a poco, dejó de ser el arquitecto de la hacienda para convertirse en su fantasma. Ahora, sentado en el porche de su casa mientras el sol se hundía en el horizonte, Miguel observaba la hacienda que había construido con sus propias manos. Cada cerca, cada canal, cada edificio llevaba la huella de su trabajo. Miguel tosió,
un sonido áspero que venía de lo profundo de su pecho. Sabía lo que eso significaba, pero no tenía dinero para médicos. Lo único que le quedaba era la esperanza de que la verdad encontraría su camino hacia la luz antes de que él dejara este mundo. No por venganza, por justicia. La mañana en que Miguel cayó, el cielo estaba extrañamente despejado, como si hasta las nubes se hubieran apartado para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Había estado trabajando desde antes del amanecer, supervisando la reparación de una cerca en el sector norte. Los años le pesaban en los huesos, pero Miguel nunca había sido de los que se quedaban quietos. Pero esa mañana, su cuerpo decidió que ya era suficiente. Ocurrió sin aviso. Un momento estaba de pie, dando instrucciones, y al siguiente el mundo comenzó a girar. Las piernas le fallaron. El martillo cayó primero, y después cayó él, desplomándose sobre la tierra seca frente a una docena de testigos. Arturo apareció con su expresión habitual de fastidio, como si el colapso de un hombre que llevaba 30 años sirviéndole fuera simplemente una interrupción molesta. ¿Qué tiene? No sabemos, patrón, pero lleva días tosiendo sangre. Necesita un doctor. Arturo se quedó mirando a Miguel con una expresión difícil de interpretar. Llévenlo a su casa, que descanse unos días. Si no mejora, ya veremos. Miguel pasó una semana en cama, alternando entre la fiebre y momentos de lucidez. Nadie vino a verlo excepto por un viejo peón que le dejaba agua y tortillas en la puerta, demasiado asustado de Arturo como para quedarse. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, fue a buscar a Arturo. Necesito tiempo, unas semanas para recuperarme. 30 años, Arturo. 30 años he dado a esta tierra. Solo te pido un poco de tiempo. Arturo se reclinó en su silla, estudiándolo. Está bien, puedes quedarte en tu casa mientras te recuperas. No te voy a cobrar renta. Considéralo un gesto de gratitud por tus años de servicio. Miguel asintió, aunque la palabra servicio le quemó en los oídos. 30 años de trabajo que deberían haberlo convertido en dueño de la mitad de todo aquello, reducidos a eso. Pero la generosidad de Arturo tenía un precio. Esa misma tarde reunió a todos los trabajadores frente al establo principal. Escuchen bien, Miguel está enfermo y va a necesitar descanso. Nadie, y quiero decir nadie, va a perder tiempo visitándolo o llevándole cosas. El que desobedezca esta orden puede ir buscando trabajo en otro lado. Los trabajadores bajaron la mirada, incómodos pero obedientes. Samuel estaba entre ellos, sintiendo cómo la vergüenza y la rabia se mezclaban en su estómago. Así fue como Miguel quedó aislado. Solo en su casa de piedra, con la enfermedad consumiéndolo lentamente y el silencio como única compañía. Porque el peor abandono no era ser despedido. El peor abandono era ser ignorado mientras todavía estabas ahí. Si eso tiene sentido para ti, comenta, nadie se vuelve descartable. Samuel esperó 3 noches antes de desobedecer. 3 noches de dar vueltas en su catre de madera, escuchando la respiración tranquila de Esperanza a su lado y los ronquidos suaves de sus hijos en el cuarto contiguo. 3 noches de recordar la orden de Arturo y luego recordar el rostro de Miguel cuando lo cargaron hacia la sombra del árbol, pálido como la ceniza y solo como nadie debería estar. Al 4.º día ya no pudo más. Esperó hasta que el sol se hundiera completamente en el horizonte. Después, mientras el resto de los trabajadores se retiraban, Samuel tomó un camino diferente, uno que serpenteaba entre los campos de cultivo y se perdía en la arboleda de mezquites. Llevaba consigo un paquete envuelto en tela, 2 tortillas de maíz, un poco de frijoles que Esperanza había preparado esa mañana y una cantimplora llena de agua fresca. No era mucho, pero era algo. Cuando llegó a la casa de piedra, la encontró sumida en la oscuridad.
Por un momento terrible, Samuel pensó que había llegado demasiado tarde, que Miguel había muerto solo, mientras todos los demás seguían sus vidas como si él nunca hubiera existido. Pero entonces escuchó la tos. Un sonido áspero, doloroso, que venía del interior de la casa. «Don Miguel», llamó Samuel en voz baja. «Soy Samuel, vengo a ver cómo está». La puerta se abrió apenas una rendija y por ella asomó el rostro demacrado de Miguel. «¿Samuel? ¿Qué haces aquí?» Arturo dijo. «Sé lo que dijo, pero usted necesita comer y alguien tiene que asegurarse de que siga vivo». Le extendió el paquete de comida y Miguel lo tomó entre sus manos temblorosas. «Gracias», dijo, y en esa simple palabra había más emoción de la que Samuel había escuchado en años. «No tenías que hacer esto. Nadie tiene que hacer nada, don Miguel, pero hay cosas que uno hace porque son lo correcto». Así comenzó una rutina que se repetiría noche tras noche durante las semanas siguientes. Samuel iba después del anochecer, siempre con algo de comer o beber, siempre con unas palabras de aliento. A veces hablaban. Miguel le contaba historias de la hacienda cuando era joven, de los días en que no había más que polvo y esperanzas. Samuel escuchaba sin interrumpir, pero la mayoría de las veces simplemente se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas en silencio. Y en ese silencio había algo que ninguno de los dos necesitaba nombrar: compañía, dignidad. Pero los secretos en una hacienda tienen patas cortas. Una noche, mientras Samuel caminaba de regreso, no vio la sombra que lo seguía a distancia. Era Rosendo, el mismo que le había robado el crédito del trato con Monterrey. A la mañana siguiente, Samuel fue convocado a la oficina del patrón. Arturo estaba de pie junto a la ventana dándole la espalda. «Me dicen que has estado visitando a Miguel, después de que expresamente ordené que nadie lo hiciera». Samuel sintió el corazón acelerarse, pero su voz permaneció firme. «Así es, patrón». Arturo se volteó lentamente, y en sus ojos había algo parecido a la sorpresa. «¿Así es? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Es un hombre enfermo y solo. Alguien tenía que asegurarse de que comiera. Estás eligiendo el lado equivocado, Samuel. Miguel no tiene nada que ofrecerte. Es un viejo enfermo que va a morir pronto. Yo, en cambio, puedo hacerte la vida muy fácil o muy difícil». Samuel tragó saliva, pero no desvió la mirada. «Con todo respeto, patrón, no estoy eligiendo lados. Estoy eligiendo ser una persona decente». Arturo entrecerró los ojos. «Vete y piensa bien lo que vas a hacer a partir de ahora, porque la próxima vez que me desobedezcas no va a haber advertencias, solo consecuencias». Samuel salió de la oficina con el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que estaba arriesgando todo: su trabajo, su casa, el futuro de sus hijos. Esa noche, Samuel entendió que quedarse callado también era una decisión. Tomó el camino que serpenteaba entre los campos, se perdía en la arboleda y lo llevaba a una casa de piedra donde un hombre enfermo lo esperaba con ojos que finalmente habían encontrado algo en qué creer, porque había amenazas que daban miedo y había decisiones que daban paz, y Samuel había elegido la paz. El rumor llegó a la hacienda como llegan todas las noticias importantes, primero como un susurro, después como una certeza. Arturo iba a vender parte de las tierras, no cualquier parte, el sector norte, donde estaban los campos más antiguos, los que Miguel había diseñado con sus propias manos 3 décadas atrás. Y con esa venta venía una orden: demoler todas las construcciones viejas, incluyendo la casa de piedra donde vivía Miguel. Samuel se enteró por Tomás, que lo alcanzó junto al pozo con la respiración agitada. «Van a tirar la casa mañana temprano. Don Arturo dice que Miguel tuvo tiempo de sobra para irse». Samuel no respondió.
Solo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos y después echó a correr. Cuando llegó a la casa de piedra, el sol ya estaba cayendo. Encontró a Miguel sentado en el suelo del porche, con la espalda apoyada contra la pared. A su alrededor había una pequeña colección de objetos, una caja de metal oxidada, algunos papeles amarillentos, una fotografía en blanco y negro. «Ya me enteré», dijo Miguel sin voltearse. «Mañana vienen a tumbar todo esto». «¿Y a dónde va a ir?» Miguel soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «No tengo a dónde ir, Samuel. No tengo familia, no tengo dinero, no tengo nada. 30 años de mi vida están enterrados en esta tierra y ahora ni siquiera me queda un rincón donde morir en paz». Samuel se quedó de pie, mirando la caja de metal, los papeles, la fotografía, y en algún lugar profundo de su pecho, una decisión comenzó a tomar forma. «Viene conmigo». Miguel levantó la mirada, confundido. «¿Qué?» «A mi casa. No es grande y no tenemos mucho, pero hay espacio para uno más. Viene conmigo». «Samuel, no puedes. Tu esposa, tus hijos. Arturo te va a... Arturo puede hacer lo que quiera, pero no voy a dejarlo morir solo. Así que agarre sus cosas y vámonos antes de que anochezca». El camino hasta la casa de Samuel fue largo y silencioso. Miguel caminaba despacio, apoyándose en un bastón que apenas lo sostenía, cargando la caja de metal contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Samuel caminaba a su lado, ajustando su paso al del viejo, sin prisa, sin impaciencia. Cuando llegaron, Esperanza estaba esperando en la puerta. Samuel había enviado a uno de sus hijos adelante para avisarle. Vio en sus ojos la mezcla de sorpresa y preocupación que había temido. Esperanza era una mujer práctica, de las que pensaban primero en la comida de sus hijos, y traer a un extraño enfermo a su casa era exactamente el tipo de decisión que ponía en riesgo todo. «Samuel», dijo ella en voz baja, «¿estás seguro de esto?» «No. No estoy seguro de nada, pero es lo correcto». Esperanza miró a Miguel, que se había quedado de pie a unos pasos de distancia, como si no quisiera imponer su presencia. Vio su ropa raída, su cuerpo consumido, sus ojos cansados, y después vio la forma en que Samuel lo miraba, con respeto, con compasión, con esa terquedad silenciosa que era lo que más amaba y lo que más la frustraba de su esposo. «Pase», dijo finalmente. «La cena está casi lista». Esa noche, mientras los niños dormían y Miguel descansaba en un rincón de la cocina, Samuel y Esperanza se sentaron en el porche. «Arturo no va a dejarlo pasar», dijo ella. «Cuando se entere, va a venir por nosotros». «Lo sé». «¿Y entonces, qué vamos a hacer?» Samuel tomó la mano de su esposa. «No lo sé, pero hay cosas que son más importantes que la seguridad, y una de ellas es poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza». Esperanza no respondió, pero apretó su mano con fuerza, y en ese gesto había más que palabras. Había confianza, había fe, había la certeza de que estaban juntos en esto, pasara lo que pasara. Los inversores llegaron 3 semanas después, en una caravana de camionetas negras que levantaban nubes de polvo en el camino de entrada. Eran hombres de la ciudad, con trajes caros y relojes de oro que brillaban bajo el sol. Y Arturo los recibió con la sonrisa más amplia que Samuel le había visto en años. La venta del sector norte iba a ser el negocio más grande de su vida, o eso creía él. Samuel observaba desde la distancia, fingiendo trabajar en el establo, mientras los hombres de traje recorrían la propiedad. Había algo en la forma en que miraban todo, algo meticuloso y calculador que le daba mala espina. Y no se equivocaba. El problema comenzó cuando uno de los abogados de los inversores, un hombre metódico llamado Licenciado Fuentes, decidió revisar todos los documentos antes de cerrar el trato. «Hay algunas inconsistencias»,
le dijo a Arturo esa tarde. Y hay un nombre que aparece en los documentos de fundación que no coincide con ninguno de sus herederos legales. Arturo mantuvo la compostura. Deben ser errores administrativos. Quizás, pero mis clientes necesitan claridad absoluta. ¿Puede explicarme quién es Miguel Sotomayor y por qué aparece como cotitular en los documentos originales de 1995? El nombre golpeó a Arturo como un puñetazo en el estómago. Miguel Sotomayor, el fantasma que había intentado enterrar durante 30 años. Era un empleado, un capataz que trabajó aquí hace años. Ya no está. Probablemente ya murió. Si está muerto, debería haber un certificado de defunción y una transferencia de derechos. ¿Puede proporcionarnos esos documentos? Arturo no tenía esos documentos. No los tenía porque Miguel no estaba muerto. Esa noche, después de que los inversores se retiraron, Arturo se quedó solo en su oficina. Bebió whisky hasta que el mundo comenzó a dar vueltas. Miguel era el único que conocía la verdad completa, el único que tenía los documentos originales, el único que podía confirmar o desmentir lo que los abogados habían encontrado. Y Arturo, en su arrogancia infinita, estaba convencido de que aún tenía poder sobre él. Al día siguiente, cabalgó hasta la casa de piedra donde Miguel había vivido, solo para encontrarla vacía. La cama, la mesa, la caja de metal que Miguel guardaba con tanto celo. Todo había desaparecido. ¿Dónde está el viejo?, le gritó a un trabajador. Dicen que Samuel Reyes se lo llevó a su casa, patrón, hace semanas. Samuel Reyes. El nombre ardió en la mente de Arturo como una brasa. El hombre que nunca hablaba, que nunca reclamaba. El hombre que había elegido el lado equivocado. Lo que Arturo no entendía, lo que nunca había entendido, era que las personas que han sido pisoteadas durante demasiado tiempo eventualmente dejan de tener miedo. Y Miguel Sotomayor había dejado de tener miedo hacía mucho tiempo. El día en que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Samuel se levantó antes del amanecer, como siempre. Preparó café mientras Esperanza dormía unos minutos más y fue a revisar a Miguel, que descansaba en el rincón que habían convertido en su habitación. El viejo estaba despierto, sentado en el borde de su catre con la caja de metal abierta frente a él. Tenía en las manos un fajo de papeles amarillentos que miraba con una intensidad que Samuel nunca le había visto. «Buenos días, don Miguel. ¿Cómo amaneció?» Miguel levantó la vista y en sus ojos había algo nuevo, algo que se parecía a la determinación. «Samuel, necesito que me lleves a la hacienda hoy». «¿A la hacienda?» «Don Miguel, con todo respeto, usted no está en condiciones de...» «Los inversores vienen hoy a firmar los papeles finales», lo interrumpió Miguel. «O al menos eso creen. He estado escuchando, he estado juntando las piezas y tengo algo que puede cambiar todo». Samuel miró la caja de metal, los papeles. ¿Qué tiene ahí? La verdad. 30 años de verdad que nadie quiso escuchar. Pero hoy la van a escuchar, quieran o no. Esa tarde, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, una pequeña procesión se acercó a la casa grande. Samuel caminaba adelante, con paso firme. Detrás de él, apoyándose en su bastón pero negándose a mostrar debilidad, iba Miguel Sotomayor. Los inversores ya estaban ahí. Sus camionetas negras brillaban bajo el sol, estacionadas frente a la oficina donde Arturo los esperaba con contratos listos para firmar. Cuando Arturo vio a Samuel y Miguel acercarse, su rostro perdió todo color. «¿Qué demonios?», comenzó a decir, pero Miguel lo interrumpió. «Licenciado Fuentes, me llamo Miguel Sotomayor. Creo que tiene algunas preguntas sobre los documentos originales de esta propiedad. Tengo las respuestas». El silencio que siguió fue absoluto.
Todos los ojos se volvieron hacia el viejo enfermo que acababa de aparecer como un fantasma del pasado, cargando una caja de metal oxidada que parecía contener todos los secretos del mundo. «Esto es absurdo», espetó Arturo. «Este hombre está senil. Es un exempleado con rencores personales». «Tengo los contratos originales», continuó Miguel, ignorándolo. «Los mapas de los linderos verdaderos, las actas de fundación con mi firma como socio al 50%. El licenciado Fuentes se quitó los lentes, los limpió y volvió a ponérselos. Creo que deberíamos ver esos documentos. No tienen ninguna obligación de escuchar a este... Precisamente porque estamos a punto de invertir millones», interrumpió uno de los inversores. «Tenemos toda la obligación del mundo». Lo que siguió fue una hora de revelaciones que dejaron a todos sin palabras. Miguel mostró los documentos que nadie quiso ver durante 30 años. Explicó cómo había llegado a esas tierras cuando no eran más que maleza. Cómo había diseñado el sistema de riego, negociado los primeros contratos, y cómo Arturo lo había engañado con papeles que nunca leyó, porque confiaba en él como un hermano. La transferencia de derechos que firmé en 1996 fue realizada bajo coacción y sin representación legal. El notario que la certificó perdió su licencia por fraude. «Esa transferencia es nula». Arturo intentó hablar varias veces, pero las palabras se le atragantaban. «Esto es una conspiración», logró decir finalmente. «Una trampa montada por un empleado resentido y un peón que siempre me odió». Samuel, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, dio un paso adelante. «Nunca lo odié, patrón. Pero tampoco voy a quedarme callado mientras destruye a un hombre que no le hizo nada más que confiar en usted». Los inversores intercambiaron miradas. «Creo que necesitamos posponer esta firma», dijo el principal de ellos, «hasta que se aclare la situación legal». Las camionetas negras se fueron esa tarde, levantando nubes de polvo que parecían llevarse consigo todos los sueños de riqueza de Arturo Mendieta. Y en medio de ese polvo, un viejo enfermo sonrió por primera vez en 30 años. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de investigaciones y revelaciones. Las autoridades entraron a la hacienda un martes por la mañana. Samuel estaba trabajando en los establos cuando vio las patrullas acercarse, seguidas de una camioneta gris con letras oficiales. Encontraron lo que buscaban en menos de una hora. En una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, había copias de documentos que Arturo había alterado a lo largo de los años. Escrituras modificadas, firmas falsificadas, un historial de fraude que había convertido a un hombre honesto en un fantasma y a un estafador en uno de los terratenientes más ricos de la región. Los documentos originales de 1995 nunca habían sido modificados en los archivos oficiales. Hasta ahora. El juez revisó la evidencia durante horas, escuchó los testimonios y al final del día emitió un fallo que cambiaría todo. Este tribunal determina que los documentos originales establecen una sociedad al 50% entre Arturo Mendieta y Miguel Sotomayor. La transferencia de 1996 se declara nula por vicios de consentimiento. Miguel, sentado en la primera fila con su bastón entre las manos, cerró los ojos. 30 años. 30 años de espera, de silencio, de guardar papeles que nadie quería ver. Y finalmente, la verdad había encontrado su camino hacia la luz. Se ordena la restitución del 50% de la propiedad a Miguel Sotomayor, incluyendo las ganancias generadas desde 1996. Arturo se derrumbó en su asiento. Ya no había más trucos. Ya no había forma de escapar de lo que él mismo había construido. Para evitar ir a prisión, Arturo tuvo que vender el resto de la hacienda y pagar indemnizaciones que lo dejaron sin nada. Solo, sin nada.
sin nadie que quisiera ayudarlo. La hacienda cambió de manos en primavera. Miguel recibió su parte con la tranquilidad de quien sabe que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Pero no quiso quedarse en la casa grande. En su lugar, hizo algo que nadie esperaba. Fue a buscar a Samuel. Lo encontró donde siempre lo encontraba, trabajando. Aunque ya no había patrón que le gritara, Samuel seguía levantándose al amanecer, seguía cuidando los animales, seguía manteniendo los campos. Samuel, necesito hablar contigo. Samuel dejó la pala y se limpió las manos. Dígame, don Miguel, quiero que te mudes a la hacienda, tú y tu familia. Hay espacio de sobra y los niños podrían tener cuartos propios, un lugar donde estudiar. Don Miguel, no puedo aceptar eso. Usted ya ha hecho demasiado. No he hecho nada, lo interrumpió Miguel. Tú fuiste el que me salvó la vida cuando nadie más se atrevía. Tú fuiste el que me dio un techo cuando me iban a dejar morir solo. Tú fuiste el que estuvo a mi lado cuando todos los demás miraban hacia otro lado. De su bolsillo sacó un sobre sellado. ¿Qué es esto? Mi testamento. Ya está registrado legalmente. Todo lo que me corresponde de la hacienda te lo dejo a ti y a tu familia. Samuel miró el sobre como si quemara. Don Miguel, yo no puedo. Esto es demasiado. Yo no hice nada especial. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Exactamente, dijo Miguel, lo que cualquier persona decente habría hecho. El problema es que hay muy pocas personas decentes en este mundo, Samuel. Y cuando encuentras una, no puedes dejarla sola. Se quedaron en silencio un momento mirando los campos. Yo no voy a durar mucho más, admitió Miguel. La enfermedad sigue su curso, pero quiero irme sabiendo que todo esto va a quedar en buenas manos. En manos de alguien que entiende que las personas no son herramientas, que la compasión vale más que todo el oro del mundo. Samuel sintió que los ojos se le humedecían, pero no desvió la mirada. Le prometo que voy a honrar esto, que voy a cuidar esta tierra, que mis hijos van a crecer sabiendo que todo lo que tienen es gracias a un hombre que nunca se rindió y que les enseñó lo que significa la dignidad. Miguel asintió. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos, Miguel y Samuel se sentaron en el porche de la casa grande, no como patrón y empleado, como amigos, como dos hombres que habían aprendido, cada uno a su manera, que las cosas más valiosas de la vida no se compran ni se venden, se cultivan, con paciencia, con bondad, con la fe silenciosa de que algún día, de alguna manera, lo que plantas con amor terminará dando frutos. Miguel murió un domingo de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía el primer frío de la temporada. Se fue en paz, rodeado de la familia que había elegido como propia. Samuel estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras respiraba por última vez. Esperanza lloraba en silencio junto a la puerta, y los niños, que habían aprendido a llamarlo Abuelo Miguel, lo miraban con esa tristeza limpia que solo los niños pueden sentir. Lo enterraron en una colina que daba a los campos que él mismo había creado, donde podía ver el amanecer cada mañana y el atardecer cada tarde. Samuel plantó un árbol junto a su tumba, un mezquite joven que algún día daría sombra a quien quisiera venir a visitarlo. La vida en la hacienda continuó, como siempre continúa la vida. Samuel resultó ser un administrador sabio y justo. No buscó venganza contra los que lo habían maltratado, ni presumió de su nueva posición. Simplemente trabajó como siempre había trabajado, pero ahora con la libertad de hacerlo para sí mismo y para los suyos. Contrató a los mismos trabajadores que habían servido bajo Arturo, pero los trató como lo que eran, personas. Les pagó salarios justos, les dio días de descanso, los escuchó cuando tenían problemas. Y poco a poco, la hacienda comenzó a ser conocida por algo muy diferente.
por su humanidad. Los hijos de Samuel crecieron fuertes y sanos. Fueron a la escuela de la ciudad. Estudiaron cosas que sus padres nunca habían podido estudiar. Y cada noche, antes de dormir, Samuel les contaba la historia de un viejo llamado Miguel que les había enseñado la lección más importante de todas: que la bondad no es debilidad, que la paciencia no es cobardía, que a veces las victorias más grandes no vienen con gritos ni con peleas, sino con la silenciosa persistencia de hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. De Arturo se supo poco después de que perdió todo. Un día, Samuel lo vio en el mercado del pueblo. Arturo estaba más viejo, más delgado, con la ropa gastada y la mirada de alguien que ha perdido todo lo que alguna vez creyó importante. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un momento de tensión, de reconocimiento mutuo cargado de todo lo que había pasado entre ellos. Arturo desvió la mirada primero. Después se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud sin decir una palabra. Esa noche, cuando Esperanza le preguntó si estaba bien, Samuel asintió despacio. «Lo vi hoy, a Arturo. ¿Y qué sentiste?» Samuel pensó un momento antes de responder. «Lástima, porque él tuvo todas las oportunidades del mundo para ser un hombre bueno y eligió no serlo. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección». Esperanza se acercó y le tomó la mano. ¿Lo habrías recibido? Si él hubiera venido a pedir ayuda, ¿lo habrías recibido? Samuel miró hacia la ventana, hacia los campos que ahora le pertenecían, hacia la tumba en la colina donde descansaba el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre la dignidad. Sí, lo habría recibido, porque eso es lo que don Miguel habría hecho, y porque la compasión no es algo que se da solo a quienes la merecen, se da a quienes la necesitan. Esperanza sonrió. «Por eso te amo, por eso siempre te he amado». Afuera, las estrellas brillaban sobre la hacienda como habían brillado durante generaciones, y en algún lugar del cielo, un viejo llamado Miguel Sotomayor finalmente descansaba en paz, sabiendo que había dejado su legado en las mejores manos posibles. Cada uno termina donde sus propias decisiones lo llevan. No el destino, no la suerte, las decisiones. Si esta historia tocó algo en ti, escribe en los comentarios. El silencio justo también habla. Si alguna vez te sentiste invisible, tratado como descartable, deja un like. No por el video, sino como una forma de decir, yo sigo aquí. Suscríbete al canal si crees que todavía existen historias que defienden la dignidad, la compasión y lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces una historia llega justo a tiempo para alguien que está a punto de rendirse.